tener una programación orientada a objetos ya con el lenguaje Java. Como les dije, chicos, la programación orientada a objetos es un paradigma, no es un lenguaje de programación. Hemos revisado en Python, o sea, lo que cambia aquí no son los conceptos de PO, sino la implementación en el lenguaje. Entonces, aquí dice, bueno, ya sabemos que la PO es un paradigma, ¿verdad? No es un lenguaje de programación y puede ser implementado en diversos lenguajes de programación que soportan este paradigma, ¿no? Recordemos que hay algunos lenguajes en el mercado, ¿verdad? Como C++, que es la versión de C, de ANSI C, pero orientado a objetos. Como le dije la otra vez, hay gente que dice, yo he aprendido C++, y es mentira, no aprendieron C++, sino que aprendieron este C ANSI, o sea, el C básico, ¿no? Que no contiene programación orientada a objetos. Y Java fue un lenguaje que justamente fue inspirado en el lenguaje C++, ¿verdad? Porque de ahí partió ese tipo de lenguaje en C++, se parece bastante la sintaxis a lo que es actualmente Java y C#, ¿ya? Bueno, continuamos. Aquí dice el significado de que es un paradigma de programación, ¿no? Indica es un método de realizar cómputos y la manera en que se deben estructurar y organizar las tareas que deben llevar a cabo un programa. Es un estilo, ¿no? Así como Messi tiene su estilo de juego, también Cristiano Ronaldo, Antonio Valencia tienen estilos diferentes, ¿verdad? Justamente lo que yo acabo de decir, de estilos, es un estilo de programación. Algunos lenguajes suelen implementar. La mayoría de proyectos reales que yo he visto han sido implementados este paradigma. ¿Ya? Y aquí nos indica cuáles son los paradigmas más utilizados o más comúnmente utilizados. La programación de objetos, el estructurado, que lo que vieron ustedes en Python, cuando recién iniciaron en primer nivel. La programación funcional, que vamos a ver si hacemos algo de programación funcional con Java, y el lógico. Estas son las ventajas, ¿no? ¿Por qué utilizar el paradigma de programación orientada a objetos? Es de fácil diseño y relación con el mundo real. Como les dije, chicos, que este paradigma nace desde los objetos reales que vemos nosotros en el mundo, ya sea de manera, ¿cómo dice la palabra? De manera abstracta y de manera, se me olvidó la palabra, ¿no? Abstracta y el otro es física, ¿no? Entonces, nosotros podemos reutilizar piezas de código. Mediante los objetos accedemos a métodos, ¿verdad? Mediante clases accedemos también a elementos, como hicimos con el tema de elementos estáticos, ¿no? Cuando nosotros no creábamos instancias, y cuando creamos instancias lo hacíamos con el constructor. Muy bien. Ofrece mayor dominio sobre el programa, liberándonos aún más del control. Y también un concepto muy importante que es el encapsulamiento, que más o menos esto estábamos revisando, ¿no? Cuando nosotros ponemos con el modificador de acceso private, estamos diciendo que ese elemento se queda dentro y no puede ser accedido desde otra clase o mucho peor desde otro archivo o paquete. Y aquí vamos a ver qué no es PO. Perdón, aquí creo que me fui a hacer. ¿Qué no es programación orientada a objetos? Como le dije, no es un lenguaje de programación. Como le dije, este curso tiene Java, pero también estamos viendo de pasada lo que es el tema de programación orientada a objetos. Ya, como le dije, ¿y por qué enseñamos este tema en programación orientada a objetos en el curso de Java? Porque Java es un lenguaje 100% orientado a objetos.
tú no puedes encontrar un programa en Java que no se aplique la programación orientada a objetos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta allí o no? ¿Alguna duda? No, profe, no. Ya, no me... Lo que pasa es que yo estoy con la diapositiva y cambiarme otra vez al chat me hace un poco... Solo hablen para que no compliquen los profe. No complique la presentación, claro. Ya, muy bien. Pero no es un lenguaje, de hecho, las técnicas de programación pueden utilizarse en cualquier lenguaje conocido. La PO no suplanta otro paradigma de programación, lo complementa. Yo puedo tener alguna aplicación en donde complemente, por decir, con programación funcional, que es típico y común implementar código funcional dentro del paradigma de programación entre objetos. ¿Qué vendría a ser paradigmas funcionales? La técnica de lambdas. Ok, ya entendí. Lo que aplica funciones. Donde se utilizan funciones anónimas. Ok, ¿Ya? ya entendí. Funciones anónimas. ¿Qué son funciones anónimas? Que tú no le das un nombre. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos. ¿Qué es una clase? Especificación de un conjunto de elementos. Como le dije, clase es una estructura. Objeto, elemento autónomo, como si fuera un producto de algo y con una funcionalidad concreta. Instancias concretas de una clase. Como le dije la otra vez, instancia es crear un objeto. Encapsulación, que es cuando se recibe elementos públicos de una clase, ¿verdad? Pero eso es herencia. Y polimorfismo es cuando utilizamos métodos de la clase padre de diferentes formas desde las clases hijas. Vamos a proseguir. Cualquier concepto que no tengan claro me avisa. Ahora, vamos a ver de manera más detallada qué es una clase. Es una plantilla para definir objetos. Es como un molde de los heladitos, un molde para hacer careta de año viejo o de monigotes, ¿ya? Que tú mediante un molde puedes sacar varios elementos, varias copias. Describen a un objeto con determinados atributos. Ahora, un objeto, nosotros podemos referirnos, describirlos a través de atributos. Qué sé yo, que este carro es de color azul, es de 4 llantas, de 5 velocidades, de X marca, etc. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere el comportamiento? A las acciones. ¿Qué hace ese objeto? Etcétera. Puede estar directamente relacionado con otras clases. Cuando existe la herencia, es una relación. O cuando existe un tipo de asociación. O sea, hay colaboración entre objetos. Un ejemplo, un vaso puede tener muchas formas y colores, pero comparten determinadas características comunes y sirven para determinada función. Yo tengo un vaso de color negro, otro vaso de color plata. Yo en un vaso lo utilizo para poner cloro, el otro para poner un refresco, etc. Características comunes, que es de vidrio, que es de color transparente, que de tamaño 20 centímetros, el otro de 15, etc. Ya está el ejemplo, chicos. Este es un objeto. Estos vasitos representan a los objetos. Mi pregunta es, ¿qué ven de diferencia entre esos recipientes? Colores y calidades. Ya, ¿qué más? La forma. La forma, ¿qué más?
Unos son de vidrio, otros de plástico. Texturas. Dimensiones. Dimensiones. Por ejemplo, el que está al lado derecho no es la misma forma ni dimensión de las otras. ¿Ya? Entonces, este es totalmente diferente, pero los que están hacia la derecha, ¿verdad? Son vasos, porque esto ya no es un vaso, sería una maceta. Si bien una maceta es parecida a un vaso en cuanto a sus características, no así en su funcionalidad. O sea, que una maceta no es para beber agua, A la plantita. para sembrar una planta. Cada objeto pertenece a una determinada clase. ¿Ya? Como hemos explicado, es una plantilla o molde. Ahora, vámonos al tema de abstracción, que de pronto parece que no ve aquí el tema de abstracción. ¿Qué es abstracción? Abstracción es de un elemento físico o real pasarlo a diagramas y a código. Si yo he hablado de un vaso en la vida real, lo voy a pasar a diagrama de clase. Lo que usted ve en este momento es un diagrama de clase. Pero cuando tú construyes ese rectángulo, ya deja, perdón, antes que nada, me estaba olvidando de algo. ¿Cómo partimos, cómo iniciamos nosotros la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos nace desde entidades. Ojo, entidades. ¿Qué es una entidad? Es un objeto real, ¿verdad? Que puede ser físico o abstracto, ¿verdad? Nosotros podemos a ese objeto físico o abstracto, ¿ya? Lo podemos nosotros pasarlo a programación. Primero mediante la transformación en diagramas. Entonces, yo cogí una entidad, ¿verdad? Cogí una entidad y lo convertí en una clase, como una oruga a una mariposa, ¿verdad? Entonces, la entidad vaso pasa a ser una clase porque ya está dentro del diagrama. Ahora, en el primer cuadrante se pone el nombre de la clase, que está basado en el nombre de la entidad. Ahora, aquí, en el siguiente cuadrante, se ponen los atributos. O como un estudiante de programación lo puede interpretar como si fueran variables. Ahora, si ven que tienen un símbolo más a la izquierda, ese símbolo más es un modificador de acceso. Cuando vemos un modificador de acceso en un diagrama, ¿verdad? Que tiene un símbolo más, hace referencia a que es público. Si tenemos un menos, hace referencia a que es privado. Si tenemos un numeral, hacemos que es protegido. Ahora, ¿por qué hay otro cuadrante? Tenemos el tercer cuadrante. Aquí abajo se ponen los métodos o funciones. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, una clase puede tener diferentes características, ¿verdad? Diferentes características que son los atributos. En el caso del vaso puede tener una determinada forma, color, material o dibujo. Yo puedo hacer de esta clase que sea un vaso con diferentes nombres, diferentes formas, diferentes colores, diferentes tipos de material y diferentes dibujos o logos. ¿Alguna pregunta? No sé si está aquí Piero, si tiene claro Piero Naranjo. Sí, profesor, sí, me quedó claro. Muy claro, perfecto. Entonces, seguimos. A estas características se llaman atributos. Bueno, lo que ustedes ven en el segundo cuadrante son las características o atributos. Y si alguien que recién está iniciando el tema de PO, para que entiendan, son como las variables. ¿Ya? Las variables de clase, se puede decir en este caso. Ya. Vamos a hablar sobre la definición de objetos.
Es un conjunto de datos y métodos. Cuando creamos una instancia, creamos un objeto. Y ese objeto, es verdad, no puede tener valores que recibe de afuera, pero internamente tiene métodos y datos, que serán atributos y métodos. Tiene un comportamiento y estado. O sea, según una acción puede cambiar de estado. Yo puedo mandar, por ejemplo, llamar a un método set, enviarle un nuevo valor y ya cambia el estado. ¿Ya? Como le dije hace un momento, un objeto es una instancia. Ahí dice, son instancias de clase. O sea, es redundar decir crear un objeto e instanciar de una clase. Es lo mismo. Interactúa mediante mensajes, o sea que debe haber comunicación entre los elementos de la clase. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo una instancia o creo un objeto, llamo al constructor, envío valores hacia los atributos y voy a tener un método que diga getDatos que va a depender de esos datos que yo ingreso por el constructor. Entonces, los datos que yo ingreso por el constructor van a afectar a lo que retorne el método getDatos. Ejemplo, ingreso cédula, nombre, apellido. Y automáticamente ese método getDatos va a mostrar o va a retornar lo que yo he ingresado, tanto cédula, nombre y apellido. ¿Ya? Vamos con datos o propiedades, lo que antes hemos llamado características o atributos. Métodos, comportamientos que pueden realizar. Ya hemos explicado los métodos. Cuando hemos definido con Steric, hemos definido solamente público, hemos retornado, hemos hecho con tipo void, ¿verdad? Esos son los métodos en donde se ponen las acciones. Dice, no se puede desligar los datos de los métodos de un objeto. Un objeto no puede contener datos o métodos que no le correspondan. Son solamente de ellos. O sea que hay independencia de objetos. Yo creo una instancia, por decir, objeto 1 de tipo vaso, objeto 2 de tipo vaso. Cada cual tiene sus propios comportamientos, sus propios datos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Proseguimos. Miren chicos, y aquí está un ejemplo mucho más completo de lo que es una clase. Ojo, digo clase, porque cuando digo clase es porque está dentro de un diagrama, que es un rectángulo de 3 partes. Entonces, me imagino que esa clase proviene de una entidad, se pone el nombre en el primer cuadrante y vienen los atributos o datos o propiedades. Marca, cantidad de puertas, color, cilindrada, consumo de combustible, kilómetros realizados. ¿Y cuáles son sus métodos? Encender, cambio de rueda, combustible, etc. Mi pregunta es, a los nuevos en especial en ver este tema, ¿cuántos atributos son públicos? Vamos a ver. No sé si está aquí Génesis. ¿Cuántos atributos son públicos? Vamos a ver quién responde. Todos. Pero dígale cuántos son todos. 6. 6. Todos los 6. Muy bien. En una cueva, Roxana, parece. Ya, muy bien. Son 6. ¿Cuántos métodos son públicos? Hay 6. Muy bien, perfecto. Muy bien, Roxana. Aquí está otro. ¿Cuántos atributos públicos tiene rectángulo? 5. ¿Y cuántos métodos tiene? 3. ¿Son públicos o privados? Públicos. ¿Por qué? Porque tiene el signo de más. Muy bien, perfecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos?
No, profe. Ya, bueno, esto de aquí, bueno, clase en Java, que bueno, una clase en Java aquí lo está haciendo NetBeans, que es algo muy parecido a lo que hace el IntelliJ IDEA. Como les dije, chicos, una clase pública en Java, escuchen, una clase pública en Java, por defecto, es un archivo .java. ¿Sí? Entonces, este public class persona debe estar dentro de un archivo persona.java. ¿Está claro o no está claro? Lo que expliqué ayer, el día de ayer. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, vamos ahorita a lo que es encapsulación o encapsulamiento, ¿verdad? Una clase debe ser una estructura cerrada, o sea, debe contener, ¿verdad? Debe tener inicio y debe tener fin, o sea, pie y cabeza. No se debe poder acceder a ella si no es a través de métodos definidos para ello, ¿verdad? Por lo tanto, todos los datos de una clase son privados y se accede a ellos mediante métodos públicos. Eso lo vimos ayer, me acuerdo, vimos este tema, pero igual lo vamos a repetir hoy, con los que vinieron el día de hoy. Ayer fue una clase extra donde se explicó esto, ¿no? Que nosotros para poder acceder a elementos privados, debemos utilizar elementos intermediarios que sean públicos. Dice, cada dato o atributo de una clase deberá tener un método accesor y otro modificador. Ya, muy bien. Y aquí está el ejemplo. Un auto, es algo físico, es un objeto que vemos a diario, ¿verdad? ¿Cómo conocemos la temperatura del motor? El auto, dentro de sus atributos, tiene un termostato. Termostato es un elemento que tiene el auto donde gestiona la temperatura. El tablero tenemos un indicador que se conecta al termostato y de esa forma indica la forma de temperatura. El termostato está oculto, no lo puedes ver porque está dentro, al lado, dentro en el motor, internamente. Solo el fabricante del auto sabe dónde está, porque lo fabricó, obviamente. Así como nosotros, cuando creamos un código, nosotros debemos saber en dónde está tal funcionalidad. Lo que el conductor ve es el indicador, que es el método. O sea, aquí sería que el usuario ve la acción, pero no ve el código. ¿Ya? Y aquí vamos a explicar. Bueno, aquí pone .NET y no es en .NET, es en Java. Ya, en Java podemos y debemos aplicar el siguiente concepto de encapsulamiento. ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? ¿Están viendo cómo se aplica el encapsulamiento? Ahora, ¿qué es lo que define como encapsulado? Es la palabra private. Y si fuera un diagrama de clases, fuera el símbolo menos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Cuando vemos que algo está en private, se está aplicando el encapsulamiento. Por decir, el atributo nombre está encapsulado porque está privatizado. ¿Ya? Proseguimos. Ahora, para los métodos accesores y modificadores debemos definir una función get, que es un método, para obtener un valor y darle un procedimiento, pero para obtener un valor y un procedimiento set para asignar un valor. O sea, yo mediante el get puedo obtener el valor y yo mediante el set puedo cambiarle o darle un valor o asignarle un valor. Como nombre yo tenía encapsulado, yo llamo al método set nombre y le asigno un nombre. Ejemplo, Lorena. Y mediante el método get lo que hago es obtener
puedo presentarlo, puedo concatenar más valores, etc. Y aquí está el ejemplo. La función getCédula es para mostrar y setCédula es para agregar. O sea, si yo quiero acceder hacia cédula que está encapsulado, yo llamo al método público setCédula y como parámetro le envío el valor. ¿Está claro o no está claro sobre esto? Si tienen dudas, pregunten. No se queden con la duda. Entonces, aquí está un ejemplo claro de cómo se aplica el encapsulamiento, ¿verdad? Y cómo se debe acceder o mediante qué elementos se deben acceder hacia ellos. Tenemos 4 atributos: cédula, nombre, apellido y dirección. Esos elementos están privatizados, o sea, encapsulados. Y cada elemento privado, cada atributo, tiene su propio método set y get. Ojo, chicos, también hay unas excepciones. Va a haber atributos o propiedades que solamente sirven para o solamente generan respuesta. ¿Ya? Tengan mucho cuidado también con eso. Constructores. Para poder utilizar un objeto previamente debemos crearlo. Y como les dije ayer, chicos, y siempre les digo, cuando creamos una instancia, no llamamos a la clase, llamamos al método constructor. ¿Está claro o no, chicos? Para crear una instancia debemos llamar al método constructor, no a la clase. ¿Y qué es un método constructor? Es un método especial que se llama automáticamente cuando se crea un objeto. No, vuelvo a repetir, no se llama la clase. El constructor o los constructores son notados de manera especial. Ahora, le describo. ¿Cómo se debe llamar un constructor? Se debe llamar con el mismo nombre de la clase. Con el mismo nombre de la clase se debe llamar al método constructor. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo tengo la clase animal y no puedo poner yo que el constructor se llame persona. Totalmente equivocado. ¿Ya? Y aquí está, el mismo nombre de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? Nadie responde. Bueno, Y cuando no se pone uno por default es la clase, ¿verdad? así es. Cuando no se crea un constructor, o sea, no se escribe un constructor, por defecto ya viene incluido dentro de la clase. Ahora, aquí está lo que yo les digo. Instanciar una clase y crear un objeto es lo mismo. Es lo mismo, es redundancia. Dice, para instanciar una clase en Java se utiliza el operador new. Entonces, como nosotros ya hemos visto lo que es la clase scanner, ¿verdad? Para crear nosotros un objeto para ingresar datos, llamamos primero a la clase scanner, ponemos el nombre del objeto, llamamos al símbolo de asignación y ponemos la palabra reservada new. Y siguiente se llama al constructor, ojo, al método constructor de la clase. No se llama a la clase. Entonces, aquí, ¿qué hacemos primero? Primero llamamos o definimos la clase de donde vamos a crear un objeto. Persona es la clase que vamos a crear el objeto. Siguiente paso. Le ponemos el nombre al objeto. Ese es el segundo paso. Tercer paso, ponemos el símbolo igual más la palabra new. Y último paso, llamamos al constructor, depende si tiene parámetros o sin parámetros. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esta cuestión o no? Sí, está claro, profe. Ya. Yo no quiero escuchar otra vez que me dicen, vamos a llamar a la clase. No, ya eso ya no existe aquí. Muy bien. Ya, perfecto.
Entonces, vamos a continuar. Aquí está la sintaxis, cómo se crea un objeto. En esta ocasión tenemos un método constructor que puede tener dos casos. Como dijo el compañero en su momento, puede ser un constructor que venga por defecto en la clase, o sea, que nosotros no creemos el código del constructor. O segundo caso, de que nosotros hemos creado un constructor sin parámetros. Entonces, aquí tengo un ejemplo clarísimo de cómo se crea un objeto constructor de la clase. Perdón, cómo se crea un objeto llamando el método constructor de la clase, ¿verdad? Entonces, como no tenemos un método constructor que reciba todos los valores, en este caso, ¿qué se va a hacer? Se va a llamar a cada método set de cada atributo, ¿verdad? Y se le va a asignar valores. Entonces, de esta manera nosotros podemos asignarle valores a los atributos que están encapsulados. Si están públicos, no es necesario, simplemente lo llama directamente. ¿Ya? Entonces, miren chicos, lo que dice después, que habitualmente, o sea, de manera cotidiana, de manera general, los constructores de clases se crean de tal modo que podamos hacer dos cosas a la vez. Crear el objeto y darle valores a sus atributos o datos. Y aquí está un claro ejemplo. El anterior constructor no tenía parámetros y debíamos llamar a cada método set para poderle enviar valores hacia los atributos. Pero en esta ocasión hemos creado un método constructor en donde contenga todos los parámetros. ¿Y cómo se los identifica después? ¿Cómo se identifica después? Por ejemplo, ahí está cédula, nombre, pero ¿cómo en sí, cómo están identificados? O sea, ¿cómo el parámetro se identifica como nombre, cédula y tantas cosas? Ya lo vamos a ver con el IntelliJ. ¿Ya? Ok. Perfecto. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, hay chicos que hacen hasta en blog de notas, que no me cabe en la cabeza porque hay chicos en el 2021 que hacen en blog de notas. De pronto por novelería, por moda. ¿Ya? Que lo que hacen es hacer un blog de notas, un código de Java, y lo ejecutan mediante código, que estoy de acuerdo. Pero no hacer un código de Java o cualquier lenguaje en blog de notas, porque no tiene un compilador que le ayude a decir cuáles son los errores. ¿Ya? Entonces, lo que usted dijo, mi estimado Andrés, está pendiente. Después de ver de diapositivas, nos vamos para allá. Profe, una pregunta. Esto que respondió compañera no va por el orden de los atributos. ¿Cuál? No va por el orden de los atributos. Debes poner el orden de los tipos de datos de los atributos. Exacto, ahí se le asignaría el valor, de acuerdo a lo que dice el compañero. Hay que asignarlos antes, lo que es el cédula, nombre y tantas cosas, porque si no... O sea, cuando tú creas la clase, Andrés, cuando tú creas la clase persona, antes de ser utilizado, debes saber cuál es el orden. Pero ya tiene que haber asignado antes los atributos. Los atributos sí, pero no valores. Claro, pero después le digo los atributos. Claro, sí. Primero se crea la clase y después se crean los objetos. Imposible al revés. Ya. Y justamente aquí está lo que acabo de explicar yo. Hace un momento nosotros creamos un objeto con la clase persona. Ahí ya se identifica, pues. Ahí está claro ya. Claro, pues. Aquí estamos creando más de un constructor, que en Python no se aplica eso. Ahora, aquí hace un momento hicimos un objeto con la clase persona, pero mediante el primer constructor, que no tiene parámetros. Y para poderle darle valor a los atributos, nosotros llamábamos al método set de cada atributo privado. Ahora, en el segundo constructor que está abajo, automáticamente hacemos todo. O sea, ¿Eso vendría a ser sobrecarga de constructor o no? Así es, mi estimado. Enviamos, al momento de llamar al constructor, enviamos los valores. ¿Y qué pasa internamente dentro del constructor? Llamamos a los atributos privados y le damos valores públicos que vienen de afuera. ¿Alguna pregunta? No, ahí ya me quedó claro.
Ya bueno, hay que usar con código, pero bueno, con código real. Esto es código de diapositivo. Ya, y aquí dice, normalmente las clases tienen más de un constructor, lo que yo le decía en Java. En Java es común que exista más de un constructor. De esta forma podemos crear objetos e inicializarlos de distintas maneras, distintas formas. Así podemos tener un constructor de la clase persona que reciba solamente la edad. Yo puedo crear un objeto que solamente me reciba el nombre, o solamente me reciba cédula y nombre. Entonces ya depende de la función que le quieres dar. ¿Ya? El número y tipo de constructores solo depende de nuestras necesidades. ¿Alguna pregunta? ¿Hay un límite de sobrecarga de constructor? Usted puede poner tantas como desee. Vuelvo a decir aquí, mira lo que es aquí. Depende de nuestras necesidades. Hay que responder. ¿Ya? No es que se pone de loco nomás se crea varios constructores. Según tu necesidad. Tú vas a jugar pelota, no vas a ir con zapatos, los mocasines a jugar pelota. Te vas a ir con zapatos apropiados. Igual acá también, si vas a hacer algo, debes, según eso, crear los constructores. Muy bien, chicos, y creo que hasta aquí llegó las diapositivas. Profe, sabe que veo que se parece un poco a las estructuras, las clases. Explícate un poco mejor, ¿cómo es? La estructura de datos, profe, ahí, por ejemplo, digamos en C++, cuando te pone struct, el nombre de la estructura y Ya, sí. inclusive también se puede hacer herencias, me acuerdo. O sea, Claro, se parece un poco, o sea, tiende a parecerse. Claro, tienes toda la razón, mi estimado. Claro, y a mí, por ejemplo, en C++, me fascina utilizar los struct. Accede directamente. Chicos, perdón, estoy enviando a otra persona. Voy a enviarle la diapositiva para que se guíe. Ya, ahí le estoy enviando las diapositivas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de pasar al código, que es lo que más me interesa. ¿Alguna duda? No, profe, no. Está demasiado claro. Con los que vieron conmigo en Python ya estamos redundando los conceptos, ¿no? Estamos simplemente repasando. Y para los que recién ven este tema, bueno, bienvenido sea. Entonces, ahorita vámonos al proyecto que estamos, al proyecto en clase que estamos desarrollando, ¿no? Qué pena de que no se han conectado algunos chicos hoy día. Pero bueno, se queda grabado. Muy bien, chicos, aquí estamos de nuevo en este pequeño ejemplo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de una clase, pero vamos a disipar dudas, vamos a disipar, se puede decir, mitos que existen con estudiantes que cuando no conocen algo o les parece muy difícil algo, lo rechazan y se quedan en un solo lugar. Yo aprendí Groovy, como Groovy no sé qué, mucho código, me quedo en Groovy porque estoy muy cómodo aquí. Porque conocí Python y según los memes que Python lo hace con poco código, me quedo en Python en mi zona de confort. Y no saben, chicos, que aquí no solamente se juega la cantidad de líneas en una aplicación, también se juega aquí el plan de rendimiento. ¿A qué me refiero esto de aquí? Con el hecho, chicos, con el hecho de que un lenguaje de programación se desarrolle con menos línea de código, no quiere decir que el rendimiento sea mucho más que un lenguaje en donde se escribe más línea de código. ¿Sí me están escuchando, chicos? No es lo mismo. Por ejemplo, si ustedes googlean, ya les voy a pasar cualquier rato links sobre que, por ejemplo, entre C y Java, ¿cuál es más rápido en ejecución? Es C, o C++. Eso no es porque es más bajo nivel, porque se ejecuta de más abajo. Es más bajo nivel.
¿Ya? Inclusive en código C tú puedes incrustar código assembler. Dicen que C++ o C es un lenguaje intermedio. O sea, es de alto y bajo nivel. Yo llamo intermedio para eso. ¿Ya? Ahora, si tú pones... Profe, disculpe que le interrumpa. Dígame. Hoy, en la actualidad, por ejemplo, lo que es el lenguaje C o C++, actualmente todavía se lo utiliza y en qué área se lo utiliza? Digamos a nivel laboral, por ejemplo. ¿Lo utiliza todavía? Laboral. Por ejemplo, procesos en servidores. Yo he escuchado que utilizan bastante eso. Esa profesor, eso es netamente de consola, ¿no? Claro, consola. Ahora, si tú, por ejemplo, yo he visto ejemplos de C, de aplicaciones en C, los videojuegos. La mayoría son hechos en C++. El rendimiento es totalmente rapidísimo. Pero, profe, usted se refiere a los juegos hechos C++, es el backend, ¿no? O sea, no obviamente la parte gráfica, sino el backend. También la pantalla gráfica también se hace También. También se lo hace con modo gráfico. Pero, y, claro, sí sé que hay modo gráfico, pero sí tiene una capacidad así de grande para ver, digamos, en 3D. Sí se puede. Debe haber de todo. Porque recuerden que C++ se puede decir que es la base de los lenguajes de programación modernos. Un Python, si no existiera C++, no existiera Python, no existiera Java, no existiera C#, etc. Claro, no existiera nada, profe. No, tampoco nada, porque en algo hicieron en C++, o sea, en algún lenguaje hicieron a C++, pero es la base de los lenguajes modernos. El C, sobre todo, porque en C nace, viene C++, que es una continuación del lenguaje tradicional C. ¿Ya? Por ejemplo, en servidores, yo he escuchado que, o muchos procesos, otra cosa, yo he escuchado que en C hacen sistemas operativos. En C hacen lenguaje de programación. Claro, profe, por ejemplo, Linux, tengo entendido que está hecho en C. Así es. Entonces, en el campo laboral, obviamente, se utiliza Linux. Y si utilizas Linux, ¿qué utilizas por debajo? C. Entonces, ahí usted mismo se responde. No, profe, sí entiendo a qué se refiere, pero sino que como hoy en día, por ejemplo, uno busca una vacante y que rara vez uno ve que Ya. tiene lenguaje C que sepa. Te comento Rarísimo. algo. No sé si nuestro medio ecuatoriano, por ejemplo, yo veo que el C++ o el C lo utilizan bastante en dispositivos médicos. No sé aquí en nuestro país si hay demanda de programadores en C++, pero en otros países hay más demandas de programadores en C++ y que hacen para dispositivos médicos. Sobre todo con esta cuestión del COVID que se levantó hace 2 años, hubo un crecimiento de programación en C++. Otra cosa, chicos, muchos dirán, bueno, mucho se usa Python, dice, sobre todo en lo que es Big Data. Chicos, los algoritmos que están hechos para Big Data de Python están hechos en C++. Y lo que hace Python es simplemente ser un lenguaje intermediario. ¿Está claro o no? Igualmente Java también tiene sus propias funcionalidades, pero también hay cosas que recibe de C++. ¿Alguna pregunta? Lo pueden googlear, esa parte de lo que estoy diciendo, sobre la librería de Big Data o de ¿cómo se llama? Machine Learning, que vienen en Python, están hechas, provienen de C++. Ya, muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? Ya. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, chicos, ahorita vamos a disipar mitos. Vamos a empezar disipando mitos. Vamos a crear aquí nosotros, bueno, voy a borrar todo esto de aquí para que no confundirlos. No, voy a crear mejor. Lo puse en inglés para hacerlo en español. Ya. Entonces, chicos, vuelvo y repito.
Cuando creamos un proyecto en IntelliJ IDEA, nos viene por defecto la carpeta SRC, ¿verdad? SRC. Y aquí debe estar todo nuestro código, aquí en esta carpeta. Espero que no lo hagan en Leaf es otra cosa, no lo hagan en IDEA, etc. En SRC. Entonces, yo aquí voy a crear un nuevo paquete, nuevo package. Voy a poner aquí en el package, voy a ponerle dominio. ¿Ya? Aquí he creado el paquete dominio, la carpeta dominio. ¿Qué va a contener dominio? Va a contener clases que provienen de entidades. Entonces voy a poner ejemplos aquí. Pongo clic derecho, pongo new, pongo Java class. Ojo, cuando vuelvo y repito, otra vez pongo aquí clic derecho, pongo new, pongo Java class. Ojo, cuando pongo Java class, estoy diciendo que voy a crear una clase pública. Y el nombre de esa clase pública va a ser el nombre del archivo .java. Doy un clic aquí. Voy a poner aquí auto. ¿Ya? Doy enter. Entonces, miren chicos, este es mi paquete, dominio. Yo abro el paquete y me sale aquí mi archivo auto.java, en donde me generó de manera automática esta clase pública. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de continuar disipando dudas? No, profe. Ahora, muchos dirán, pero si en Python yo hacía muchas clases dentro de un módulo, dentro de un archivo. Y vieron que en Java no se puede crear más clases que solamente la pública. Yo le digo a usted, ¿falso o verdadero? Falso. ¿Quién dice que es verdadero mi afirmación de ahorita? Profe, pero sí se podría, pues, crear más clases ahí mismo. Ya, ¿cómo? Ya que usted me dice cómo se podría, dame un ejemplo. A ver, ¿cómo hago? Profe, ahí debajo de public class auto, ¿puede crear otra clase? No. Se coloca ¿Sí? public class. La Claro. clase nada. Ya, O sea, la clase principal es public class auto, ¿no? sí. Si usted va a crear algo, tiene que ser dentro de esa clase, ¿no? No puede hacerlo fuera. Mi pregunta es, ¿yo puedo crear fuera de la clase pública otra clase, sí o no, y por qué? Ojo, ni siquiera digo que es pública, simplemente otra clase. Vamos, ¿qué dicen? En teoría, profe, bueno, profe, si basándonos en el concepto como veíamos en Python, en teoría debería poderse, pero no estoy seguro, no recuerdo. Ya, en Java sí se puede crear clases aparte de la clase pública en el mismo archivo, pero solamente debe haber una clase pública. Además, son simplemente clases. Por aquí, modo. Profesor, si tú pones public, le va a dar error entonces. Exactamente, porque ya hay una. ¿Ven? He creado una nueva clase y no me dicen, no me hace problemas. Acá también creo una nueva clase y pongo aquí taxi, por ejemplo, y no pasa nada. Profe, y disculpe, y para acceder a esas clases, ¿cómo haría ahí, si no son públicas? No, estas clases solamente van a funcionar dentro de este archivo. O sea, de esta clase pública yo puedo llamarlas. No puedo llamarlas yo Acceder a ellas nunca. desde afuera. No. Ejemplo, voy a crear un método rápido. Voy a poner aquí main. Por favor, activen el micrófono, me están escribiendo y estoy atento al. Por ejemplo, aquí.
Pongo aquí moto, voy a tener una instancia de moto. O B, es igual, new, moto. ¿Me dio error o no me dio error? No. Y yo desde afuera llamo a la clase de auto y llamo a este método. O sea, profe, que usted podría tocar el objeto moto siempre y cuando ya lo haya instanciado dentro de la clase pública. ¿Cómo O no? sea, que usted podría dígame, tocar el objeto moto desde afuera, siempre y cuando usted lo haya instanciado dentro del public class, ¿no? Ahí Exactamente. sí. Ahí Está sí. distanciado, sí. Ah, ya. Así es. Ahora, mucha atención. Ayer estaba interesante, yo me puse a investigar algunas cosas que de pronto nunca había revisado, algo sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Constante. ¿Cómo he definido la clase moto? Final es constante, profe, no. A ver, no, en clases, ¿qué significa un final class? ¿Qué significa un final class? Ese sí no me acuerdo, profe. Ya, chicos, cuando ustedes definen un final class, quiere decir que de esa clase tú no puedes heredar. Me está declarando como si fuera una palabra muy fuerte, estéril. Como única, sí, más o menos. Exactamente, tú no puedes heredar, no puedes aplicar la herencia. O sea, no puede ser superclase. Ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Yo tengo una clase pública, ¿verdad? Que es auto. Y yo pongo aquí, bueno, lo borro aquí. Pongo public final class. Yo quiero aplicar la herencia. Auto, creo que es auto. ¿Qué pasa aquí? No me permite. No ¿No? permite. O sea, no te permite que tú, o sea, una final class no puede heredar elementos. Nadie. Profe, disculpe, ¿y eso para qué se lo hace? O sea, digamos, ¿en qué caso se utilizaría un final class? Aquí, chicos, es lo que yo revisando lo que más se utiliza. Ya van a ver, un ejemplo. Perdónate. A ver, creo que es aquí. Vamos a ver. Miren, mi estimado, ¿qué dice aquí? Claro. No utiliza Java. Y el escáner. ¿La clase scanner es final o no? Sí. Entonces, ¿tú crees que puedes heredar de la clase scanner o no? No, profe. Creo que me sorprendí. Estando revisando así ya más detenidamente, lo que son librerías de Java tienen cualquier cantidad de final class. Aquí hay otro ejemplo. Miren, cuéntame es un final class. El string. No puedes tú crear una herencia con string. Sería bueno que estos tips lo apunten en un borrador para que de pronto, yo sé que no es tan común hacerla. O si tú dices, bueno, yo de esta clase, yo no lo voy a heredar a nadie. Simplemente yo voy a saber que esta clase simplemente creó instancias y creó los objetos nada más. Claro, pero a eso me refería porque si yo quiero que digamos todo quede sin herencia, lo dejo así ya, o sea, no habría por qué ponerle final. Claro, porque ya debes determinar que tengan funcionalidades que solamente hacen cierta función, cierta tarea nada más. Entonces, dices, esta clase yo no quiero que la hereden, déjenlo tranquilo. Ahora, volvamos acá al auto.
Creo que aquí debes poner final, ya no necesito. A ver, creo que son las públicas, creo, un ratito, perdón. Son las internas, entonces. Voy a crear una nueva clase. ¿Qué hice yo ahorita, chicos? Clase alineada, ¿no? Sí, pero aparte de la unidad, ¿qué hice yo? Lo hizo estática. Es estática. Ejemplo, me voy para acá, a main. Me voy a main y voy a ¿cómo se llamaba esa clase? Auto, ¿no? Auto. Tengo que importar la primera, antes que nada. Siguiente, un ratito. Creo que me desvié. Aquí está. Me fui por aquí está. Bueno. Pongo auto, espacio, pongo V, es igual a new, aquí auto, que no tiene nada. Aquí debo importarla. Auto que le quité lo público, por razón que no me está. Aquí está, le quité lo público. Por razón que no me accedía a nada. Ahora sí es público. Ya. Vamos a ver de la manera que iba a ser delante. Pongo auto, bajo, punto, pongo acá, ¿cómo se llama este aquí? Auto B. Creo que me estoy olvidando de algo, un detalle. ¿Cómo utilizar las clases estáticas? La estoy revisando. Ya, aquí encontré un ejemplo de clases estáticas en Java. Ya, la primera característica de las clases estáticas son clases anínadas. ¿Ya? Una clase estática debe ser anínada, o sea, una clase debe estar dentro de otra clase. Y se me olvidó Álica. Estoy comiendo los modificadores de acceso. Y ahí sí me salió el error. Ya, muy bien. Ahí sí me salió. Esto es lo que yo quería hacer de antes. Acceder. Ahora, muchos dirán, bueno, ¿qué sentido tiene hacer una clase estática? Aquí solamente vas a crear métodos estáticos. Me falta el tipo void. Ya, entonces voy acá a main, pongo punto, ¿y qué me salió ahí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, Profe, una pregunta. Ahí para usted poder
llamar a caminar, no tiene que instanciar el auto, ¿no? Solamente directamente lo llama. Claro, justamente la clase estática justamente es para eso, para no Ah, sí, sí, instanciar, claro. Sí, para para directamente no llamarlo. instanciar, para llamar a los elementos de manera independiente. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, sería, digamos, una buena práctica de que, digamos, por ser un ejemplo, usted va a hacer un proyecto y trabaja, digamos, que con todas las clases que sean estáticas para llamarlas directamente y no instanciar nada. ¿Se puede hacer, se podría hacer así o? Dependiendo de lo que vayas a hacer, por ejemplo, si tú quieres elementos que nunca, una clase que nunca se instancia y solamente llames a método estático, bienvenido sea. Y en la documentación tú la defines, tú haces referencias a esas clases, que decir que tú, esas clases tú no vas, tú ya sabes que no vas a crear instancias, simplemente llamas a las funciones o a los métodos. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Sí, profe, continúe. Ya, muy bien. Entonces, esto aquí fue extra, porque esto de aquí realmente no era el temario que iba a ser. Entonces yo borro esta final class, que es para no hacer herencia. Este public static class para crear tareas o funciones estáticas. Y aquí borro esto. Ahora sí, vamos al tema que íbamos a explicar. Vamos a disipar mitos de estudiantes o de programadores de otros lenguajes, más livianos, más ligeros. A mí cuando yo sí aprendí Python, yo tenía mi pensamiento en programación de objetos. Estaba acostumbrado con Java a programar en clases, métodos, objetos. Entonces, ahí me vio el código y me dice, pero tú, lo que pasa es que tú piensas como Java, dice. En Java todo debes poner método get cuando defines algún atributo, ¿verdad? Pero, eh, como le dije, la programación de objetos no tiene nada que ver con el lenguaje de programación. Entonces, y él me decía, por ejemplo, tú defines los atributos y tú puedes acceder directamente sin necesidad de métodos get. ¿Y por qué me dijo eso? Porque en Java es una práctica muy común de que los atributos sean privados y por ende, si son privados, necesitan métodos get. Y él me estaba mostrando un ejemplo de que en Python no se aplicaba eso. Entonces, ahora, y cierto, ya que estamos aquí, voy a replicar este ejemplo utilizando Python y Java. Y vamos a ver la similitud y las diferencias. ¿Ya? Ahorita voy a compartir toda mi pantalla, voy a crear una clase, la misma clase en Python y la misma clase en Java. Y vamos a decir a qué me hace referencia esta persona, ¿no? Voy a compartir mi pantalla y voy a mostrar mi pie chart. Confirma si están viendo o no. Sí, profe, sí está bien, se muestra en la Ya, pantalla. muy bien. Entonces, voy a crear un nuevo, esta es prueba, creo, déjame si esta es prueba. Voy a crear un nuevo archivo. Bueno, esto es Python, ¿no? Ya saben, aquí el PyCharm se parece bastante al IntelliJ IDEA. Chicos, alguien parece que tiene abierto un micrófono porque escucho mi eco. En la grabación sale con distorsión. Vamos, clic derecho, pongo aquí New y pongo aquí Python 5. Ya, aquí voy a poner prueba 2. Prueba 2. Python.
Vale, dice que puse aquí, ¿no? Bueno, voy a cerrar esto, pongo aquí, esto que ahorita creo, ¿no? ¿No? Ya, prueba 2. Ya. Vamos a hacer lo que, un ejemplo en Python y un ejemplo en Java. Pongo class, voy a poner auto, 2 puntos. Voy a crear el método constructor, def init. Voy a poner parámetros. Si el auto tenga marca, tenga color y tenga modelo, ¿ya? Algo fácil. Pongo aquí self, punto. Y como saben que en Python para crear un atributo es con la palabra self, como si fuera un this en Java, ¿no? Pongo aquí self.marca y le asigno el valor del parámetro local marca, ¿no? Pongo self.color es igual a color. Pongo self.modelo es igual a modelo. ¿Ya? Y voy a crear el método, ¿cómo se llama? Data. Un return, perdón, un return. Voy a poner aquí self.marca. Voy a concatenar. Como self.color más self.modelo. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? En Python, ¿cómo es la cosa, verdad? ¿Alguna pregunta? No problema, prosiga nomás. Vamos a crear una instancia o a crear un objeto. Vamos a ponerlo abajo. En Python, las instancias se crean mucho más sencillas que en Java. En Python no existe tipado estático. Bueno, en cierta forma, porque también existe tipado estático en ciertas cosas, ¿no? Entonces, ponemos aquí V es igual, creo la instancia, creo el objeto, llamo al constructor auto, ¿no? Y le mando aquí los parámetros, que era marca, aquí Toyota. Pongo aquí color rojo. Modelo 2020. ¿Ya? Está muy bien. Muy bien. Ahora, voy a hacer un print. Caramba. ¿Verdad? Aquí pongo OV, punto, y voy a llamar al método getData. ¿Ya? Yo ejecuto aquí derecho, pongo aquí run prueba 2 y algo me comí por acá. Ah, ya, modelo. Miren, chicos, aquí está lo que yo les decía, que en Java no es necesario convertir un valor numérico a cadena para concatenar. Entonces, aquí está una diferencia de lo que Java es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Como aquí, str, convierto, este valor modelo, que es un valor entero, lo convierto a estático, perdón, a string. Entonces yo vengo acá y lo ejecuto. Y aquí me aparece. Ahora, hasta ahí estamos bien, no pasa nada, todo está correcto. Ahora, en Python, cuando definimos algo sin ningún modificador de acceso, es público. Ahora, si yo quiero hacerlo privado en Python, pongo el doble guión hacia abajo. Cuando pongo doble guión hacia abajo, estoy diciendo que marca es privado. Estoy aplicando el private. ¿Ya? Estoy aplicando el private. Bueno, eso no me interesa ahorita. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar
yo quiero modificar los valores de los atributos. No quiero que sea Toyota, quiero que sea Nissan. Quiero que sea azul, no rojo, y 2019. Entonces, pongo OB, perdón un ratito. Pongo, accedo, llamo el objeto otra vez, pongo aquí, marca, es igual a Nissan. ¿Ya? Pongo OB, perdón, OB punto, color, ¿verdad? Pongo aquí verde. Pongo OB punto, modelo, es igual, y pongo aquí 2019. Ahora, quiero visualizarlo otra vez, como print, llamo al objeto otra vez, punto, llamo al método getData. ¿Ya? Y lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo? Ya hice. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro o no está claro? Sí, profe, sí, está todo claro. Ya. Ahora, muchos dirán, yo en Python, dicen muchos, yo solamente accedí de esa manera directa y no tengo que estarle poniendo set y get. Entonces, muchos que me dicen, pero sin Java también puede hacer lo mismo. Ahora vamos a hacerlo en Java. Entonces, para yo hacer lo mismo que acabo de hacer en Python, pongo public, pongo aquí string, tipo de dato, pongo aquí, ¿cómo se llama? Marca, pongo public, pongo aquí string, pongo aquí color, ¿verdad? Muy bien, entonces, aquí pongo public, pongo aquí int, pongo aquí modelo. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos bien. Ahora, vamos a crear un constructor que se llame auto. Y vamos a ponerle aquí este atributo, ¿no? Ponemos aquí, aquí es un string, ponemos marca, coma, ponemos string, ponemos color, ponemos aquí que sería int, que sea modelo. ¿No? Aquí pongo las llaves, ya está mi constructor. Ahora, ¿qué hago yo acá? Aquí pongo this, pongo aquí marca, le asigno marca, pongo punto y coma, pongo this, pongo aquí este color, pongo es igual a color, punto y coma, pongo this, punto modelo, es igual a modelo. ¿Ya? Ahora, la gran diferencia entre Python y Java es que no tiene las llaves, tiene los dos puntos, no tiene la palabra public en ningún lado. Ahora vamos a continuar. Profe, una pregunta. Ahí en Java no se lo puede, digamos, los atributos directamente declarar en el constructor, ¿no? No, tiene que ser independiente. No, debe estar afuera. Ya, pues. Pues digo, la gran diferencia es que tú omites esta parte en Python. Entonces pongo public, pongo aquí que sea public, que devuelvas un string, pongo get data. ¿Ya? Pones return. Aquí pones this punto marca más
¿Ya? Pongo más, pongo this, punto color, más, aquí más, pongo this, punto modelo. Y aquí, miren chicos, que aquí no tengo la necesidad de estar convirtiendo en string. Aquí directamente me acepta la concatenación. Ahora me voy hacia acá. Voy a hacer lo mismo que hice acá en Python. Lo mismo voy a hacer, igualito. Ahora me voy hacia el main. Y hago lo siguiente. Punto de dominio. V se llama el objeto. Es igual, pongo new. Llamo al método constructor. ¿Verdad? Y aquí voy a poner los valores. Era Toyota, ¿no? Toyota. Luego de aquí pongo coma. El color era rojo. Coma y le pongo 2020, ¿no? Y el infaltable punto y coma en Java, ¿no? Doy enter. Pongo un south, perdón. Pongo aquí ob.getData. Le quiero poner voy a poner una ejecución. Vamos paso a paso. Aunque se abra la consola. Ya se abrió. Ya. Efectivamente está aquí Toyota Rojo 2020. Igual que acá. Estas dos líneas he aplicado. ¿Está claro o no está claro, chicos? Esto es Python y esto es Java. ¿Alguna pregunta? No, no, profe, no. No, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con el ejemplo. Aquí era Nissan Verde 2019. Muy bien. Ponemos aquí OB, punto. Y miren, chicos, estamos desmintiendo los mitos de algunos chicos que recién están aprendiendo. Yo puedo acceder sin problemas a modelo. Bueno, sería primera marca, ¿no? Como aquí, Nissan. Como aquí, OB, punto, sería color. No. Igual, y pongo aquí verde. OB, punto, imagina verde, modelo. Igual 2019. ¿No? Pongo show. Y yo ejecuto esto de aquí. Y está. El mismo ejemplo que lo hice en Java, lo pude hacer en Python, de la misma manera. ¿Alguna pregunta? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código. En Java, pero en Python y en Java. ¿Alguna duda? No está claro. Muy bien, ahora vamos a seguir aplicando aquí cuestiones, ¿no? Dice, no, en Python no se aplica el método cdget, es imposible. En Python somos chéveres porque ponemos poco código. Mentira. ¿Cómo se aplica aquí privado? Doble guión abajo privado. Acá abajo doble guión abajo privado. Pero también doble guión abajo privado. ¿Cómo se ve aquí? Nunca me he puesto a monear aquí en PyChart.
Vamos a ver si aquí me sale esto. Clic derecho, pongo aquí. Generar. No, no me sale. En Java sí me sale. Bueno, entonces, aquí hay más trabajo. Me pongo aquí def y pongo aquí set, ¿verdad? Set marca. Y pongo aquí, como método set, pongo aquí marca. Pongo self, punto, marca en privado, y le asigno marca del, de aquí del, ¿cómo se llama? Del parámetro. Pongo def, get, marca. No es un get, simplemente lo que hago es retornar, nada más. Pongo aquí self, punto, W abajo, marca. ¿Ya? Vamos con color. Pongo def, set, color, pongo aquí color local, pongo aquí self, punto, color en privado es igual a color. Lo mismo para lo que es el get. Color, return, color. Pongo set, modelo, aquí modelo local, pongo aquí el return, perdón, es un set, perdón. Pongo aquí self, punto modelo, es igual a modelo. ¿Ya? Ya, entonces, voy a poner aquí def, get, modelo, un ratito, perdón, un ratito. Entonces, aquí tenemos get modelo, ponemos aquí el return self, punto guión abajo modelo. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiarle aquí la instancia. Y vamos a la implementación de los objetos aquí. Entonces, yo aquí voy a eliminar este código. Tenemos aquí print. Perdón, un ratito, chicos, perdón, un ratito, perdón. Entonces, aquí vamos a crear el objeto, ¿verdad? Y voy a poner aquí, perdón, pongo el print, perdón. Pongo aquí ob punto, pongo aquí getData. Vamos el primer paso a, vamos a ver cosas aquí. Ya, perfecto. Aquí me olvidé ponerle doble guión abajo. Doble guión abajo. Que es privado. Sí, voy a volver a ejecutar este de acá. ¿Ya? Hasta ahí está muy bien. Ahora, si yo deseo cambiarle dos valores, no sé por qué esta versión de PyCharm tengo que hacer esta.
Ya. Pongo ob.set marca. Le pongo aquí Nissan. Está muy bien. Pongo aquí ob set color. Pongo aquí verde. ob.set modelo. Pongo aquí 2019. Pongo print. Y pongo aquí ob.getData. Y voy a volver a ejecutar. ¿Ya? Entonces, yo aquí estoy aplicando el encapsulamiento. ¿Ya? En Python. Entonces, de esta manera yo estoy disipando mitos que se inventan por ahí los estudiantes, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de pasarlo a Java? ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Me imagino que, o sea, va a ser diferente en Java, porque acá tienes que declarar con un get, con un set cada Ya, muy bien. tendría que ser cada propiedad privada. Ahora, en Python habíamos puesto doble guión abajo. Aquí ponemos la palabra private. Aquí ponemos la palabra private. Acá ponemos la palabra private. Ahora dicen, bueno, señores, ¿y ahora cómo accedemos a estos elementos? No hay que complicarse la vida. Esto es lo bueno de IntelliJ IDEA. Ponemos clic derecho, ponemos generar al insert y nos dice qué queremos generar. Getter and setter. Y digo, voy a crear Getter and setter de, pongo shift y clic. En marca, shift, clic, en color, shift, clic, modelo. ¿Verdad? Y pongo OK. ¿Y qué pasó aquí, chicos? ¿Qué sucedió aquí? Me generó de manera automática los métodos set y get, con su respectivo tipo de datos, etc. Ahora me voy al método main y cambio el panorama, aquí ya no es lo mismo. Entonces, aquí donde yo accedía directamente pongo ob.set y voy a poner aquí la marca. Y aquí voy a poner este de aquí, la nueva marca, ¿verdad? Aquí voy a poner pongo set, pongo color. Aquí voy a poner set modelo 2019. ¿Ya? Y aquí vuelvo a ejecutar. Y efectivamente, chicos, he aplicado la PO utilizando el encapsulamiento en Python y en Java. ¿Alguna duda? No. No sé si está aquí Piero. Piero, ¿alguna duda sobre este ejemplo? No, profesor, está claro. Claro, Sí. muy bien, perfecto. Entonces, vuelvo a Java entonces esta vez. ¿Quién se fue? Kelvin. Un ratito el código en Python, por favor, de la parte de los objetos, del set. Ya, No, aquí estoy. yo pensé que se fue, se resintió y se fue. Yo no me resiento. Ya, muy bien, pongo acá y pongo compartir. Pero alguien se fue, porque hay dos menos. Bueno,
Entonces, voy a Python. ¿A qué parte, mi estimado? Esa parte. Esta parte de aquí. Es lo mismo que en Java, igualito. No sé si le interesa. ¿Ya? Ya listo, profesor. Profe, una pregunta. ¿Cómo era para poder en Java, cómo era para poder poner en este caso era control, o sea, para que le salgan las propiedades? ¿Cómo era? Ya le muestro ahorita. Sí, Ya, para perfecto. poder ayer no noté eso, pero no sé si estaba en duda. Control, no me acuerdo. Ya, mira. Ojo. Voy a borrar el dato Miguel. Voy a borrar. Lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar. Ya, control X. ¿Verdad? Pongo clic derecho. Ya, clic derecho. Pongo generar. ¿Se ve? Aquí dice, perdón, que mi mouse. Ya. Voy a poner aquí. Ya. Vuelvo y repito. Clic derecho, pongo aquí generar. Doy un clic aquí en generar. ¿Ya? Entonces, aquí me dice, ¿qué quieres generar? ¿Constructor, Gradle, Seller o Gran Seller? Entonces, tú pones, perdón un ratito, perdón. Vuelvo y repito. Clic derecho, generar, pongo con zoom, doy un clic y me aparece qué es lo que yo quiero insertar. ¿Alguna pregunta, Oscar? Ya, y ahí es donde dice la que está señalando, el cual and has code, ¿es ahí? No, hijo, ¿cómo es? Eso no, este de Ah, aquí, no. Get, ya, un clic. Y me pregunta, ¿qué es lo que yo quiero seleccionar? Aplasto Shift, la tecla Shift, doy un clic en marca, Shift, doy un clic en color, Shift, doy un clic en modelo. Y doy un clic en OK. Y así me genera automáticamente esta cuestión. ¿Alguna pregunta? No, profe. Él le genera automáticamente las propiedades, ¿verdad? Así es. Bien. Pero eso se hace solamente cuando son privadas. Bueno, cuando son privadas, obviamente, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Sí, profe, ya copié. Bueno, chicos, hasta aquí llegué el día de hoy. Mañana vamos a ver el tema de herencia. No sé si Cristian ya puede cerrar la grabación. ¿Alguna duda, chicos, sobre los temas vistos el día de hoy? No, profe. Mañana vamos Todo a ver, bien, todo bien. ya, mañana vamos a ver el tema de herencia, el tema de polimorfismo. Perfecto. Los códigos, profe. Ese poli me hizo sufrir el primer semestre. ¿Ya? ¿Alguna duda, Juan? Juan Alejandro, Alain, No, profesor. Alain ya sabe. Loida, Yulixa, Está clara, profe. Está claro. Igualmente eso es lo que vimos, por eso que estuve repasando, lo tengo claro.
Ya, perfecto. Estás repasando lo que ya viste en Python, ¿verdad? Exactamente. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Ahí les pasé las diapositivas para que ustedes puedan revisar en sus casas. Y pueden revisar conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, profe. Los códigos, profe. Profe, los códigos de Python y o sea, de Python y el de Java, pásenlos para. Pero si en Python ya han hecho conmigo todo el semestre. Pero Se para pasa. Claro, profe, esto está hecho. Pues, Ofendan al profe. Repruébelos, profe, repruébelos. Todavía está a tiempo. Regrese la segunda no, semestre. ya está cerrado, ya estoy de vacaciones. Hoy ya salgo de vacaciones. Dígale que ese video baja nota. Ya, pues, A ese tal Cardoso debería ajustar nota. pero sí hay que bajarlo a segundo otra vez. No, profe. Ya. Ya, muy bien, chicos. Entonces, de aquí nos vemos el día de mañana, ¿ya? Listo, profe. Muchas gracias por su tiempo. Listo, Que profe. pida que Gracias, profesor. entonces, ¿cuál es la intención? De hacer un mini proyecto en clase. ¿Ya? Listo, profe. Listo, profe. Activen sus cámaras, activen sus cámaras, no se vayan aún, activen sus cámaras. Profe, ¿usted sabe Yo lo ciberseguridad? ¿Usted sabe algo de seguridad, así, de implementación de código, no? No, honestamente no. Esos temas a mí no me llaman la atención. Porque, Ya. profe, Disculpe empinarme así, profe, que ando con la pierna. Fernando, Hay un compañero pasó unos libros ahí, decían como 3 libros de ciberseguridad. miren chicos, ahorita voy a compartir, toda la pantalla para mostrar el código Java y el código Python. ¿Sí? Pero alguien de ustedes me ayuda a hacer la captura porque yo no puedo hacer. ¿Ya? saca el perro, Oscar. Están haciendo sindicato los Toby. Ahorita tomo, profe. Avisen. Firulai. Yo les aviso, ¿ya? Voy a ponerle bien esto acá abajo. Esta es la máquina agresiva. Ya, muy bien, vamos ahí. Yo les cuento. A ver, digan Java, muchachos, digan Java. Ya, ratito. Ya, muy bien. Disculpen el ruido aquí. Hace mucho ruido. Vamos a ir. Vamos a ir. 1, 2 y 3.